que están en nuestros alrededores. También compartimos la palabra de Dios en las redes sociales. Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Amén. Dios les bendiga a todos y cada uno de una manera poderosa en cualquier parte del mundo donde usted esté. Que Dios me lo bendiga. Amén. Predicamos prácticamente el Evangelio, ¿verdad? Que el mundo no quiere oír. Amén. Pero que nosotros aquí en la iglesia sí deseamos oír. Amén. Ayer predicábamos, amén, que Jesucristo nos enseñó en su palabra y nos decía que en el mundo tendríamos aflicciones, y es verdad, hemos tenido aflicciones, amén, en esta tierra, pero recordemos que andamos de paso en este mundo, no pertenecemos a este mundo, embajadores de Cristo somos todos en este lugar, amén, pero nuestro reino es un reino del cielo. En la iglesia está establecido un reino espiritual, ¿verdad? Lo busca todo aquel que desea alcanzar el reino de Dios y su justicia. Si así lo hace, las demás cosas terrenales se le van a añadir a usted también, no digamos las del cielo. Amén. Dios es bueno y su misericordia, mis amados, es para siempre. Gloria al Rey. Bendito Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Hay preocupación en todo el mundo, lo hemos compartido con algunos pastores, ¿verdad? Lo hemos compartido con tantos hermanos. Hay preocupación en todo el mundo, amados hermanos, por predicar el Evangelio. Amén. Pero no es el Evangelio que el hombre se inventa, sino el Evangelio de Cristo Jesús. Es necesario volver, amén, al Evangelio original. Es necesario volver a ese Evangelio, amado amigo y hermano que está en las diferentes transmisiones. Amén. Es necesario que volvamos prácticamente a la cruz de Cristo, que abracemos la cruz de Cristo. Si es posible que lo veamos a Él una vez más crucificado y nos preguntemos por qué ese hombre santo, santo, santo fue clavado en la cruz del Calvario. Es necesario que volvamos al Evangelio original. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio que debe de predicarse. Amén. Hay tantas doctrinas en el mundo. Amén. Pero algunas están mezcladas y la doctrina de Jesucristo realmente no es una doctrina fácil. No es una doctrina, ¿verdad?, de solamente rosas o pétalos de rosa en el camino. Hay muchas espinas. Hay espinas, amén. Pero la Biblia nos enseña que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tiene que hacer usted? No importa que esté atravesando espinas, no importa que esté atravesando, ¿verdad?, caminos donde hay mucha zarza, amén. Lo importante es que usted siga perseverando, amén, porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida y hay vida en Jesús. Entonces el tema que vamos a predicar en esta tarde es: regresa al Evangelio original. Amén. Las personas que nos están escuchando a través de nuestros alrededores, en las redes sociales, ya sea en el WhatsApp, ya sea en Facebook, en cualquier parte del mundo, o en el sonido externo, amén. Analice, yo le invito a que analice por favor lo que se le está predicando, porque hay intenciones dentro de lo que se predica en muchos lugares. Hay intenciones, aleluya, ¿verdad? Y el hombre de Dios debe de discernir lo que se está enseñando, lo que se está predicando, amén, ¿verdad? Muchos tienen ese ojo espiritual en discernir, pero la persona, el varón que está al frente o la varona que está al frente, ¿verdad?, parece que no ha ordenado su casa y está predicando, ¿verdad? No solamente es predicar con la palabra, sino también con los hechos. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces Jesucristo le decía y le enseña a la iglesia que debemos de buscar lo que nosotros llamamos la santidad. Amén. Usted tiene que alcanzar la santidad, mi amado hermano. Aleluya. Vamos a volver al Evangelio original. Pero ¿qué tiene este Evangelio original? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Evangelio original
tiene muchas espinas, lo decíamos al principio, hay muchas rocas, ¿verdad? Se tropieza, pero siempre está la mano de Dios que te levanta. Pero hay mucha gente que no quiere recibir el evangelio original y lo desecha. ¿Qué sucede cuando desechamos el evangelio original? Vamos a la palabra, amada iglesia, en esta tarde. Amén. Quiero que vayamos al primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Veamos qué sucede cuando rechazamos el evangelio original, cuando rechazamos lo que verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a analizar y estudiar esto en esta tarde. Amén. Y usted que está congregándose en algún lugar, por favor, pídale dirección al Espíritu Santo, Él le va a guiar. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, versículo 7. Aleluya. 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 Dios bendiga a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Dios te bendiga, hermanos de Brasil. Paz, Dios, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, verso 7. Amén. La palabra de Dios. Vamos a leerla en esta tarde, vamos a compartirla en esta tarde a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permítame, déjeme cuadrar acá también con la Biblia. Aleluya. Capítulo 8, verso 7, primer libro de Samuel. Aquí está la palabra de Dios, la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice, si ponga atención, por favor, lo que dice la Biblia, especialmente los que estamos allá afuera o los que estamos en las redes sociales. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, sé que tu Hijo, tu siervo ya oró, pero yo necesito también comunicarme con usted, Padre bendito, la gloria, que mi espíritu pueda conectarse, aleluya, con su espíritu, Padre amado, que estemos en un solo sentir y podamos, Dios, hablarle a este pueblo, hablarle a la colonia López Arellano, hablarle, Señor, a estas colonias aledañas, Dios mío, para que podamos entender, aleluya, que la salvación está en que volvamos al evangelio original, al evangelio de la santidad. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. Puedes tomar asiento, para la iglesia. Aleluya. El problema en este tiempo, amados hermanos, mucha gente está corriendo a cualquier cosa que se llama o que le llaman evangelio. Aleluya. ¿Verdad? La gente no está escudriñando la palabra, la gente no está leyendo la palabra, ¿verdad? Y esto se da, ¿verdad? En todo el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre alertamos, siempre le decimos a la iglesia, lean la palabra, lo que se predica en el altar, búsquelo en su Biblia. Amén. ¿Verdad? Si no está, no lo dijo el Señor. Aleluya. Muchas veces oramos y le decimos al Señor, háblame Señor, háblame Señor. Está la palabra escrita y el Señor ya habló hace más de 2000 años. Amén. ¿Verdad? La palabra ahí está la respuesta, gloria al Señor. Pero la gente en este tiempo quiere escuchar una voz audible, ¿verdad? La voz audible como la escuchó Moisés cuando estaba en el monte Oreb frente a la zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía. Gloria al Señor, pero la palabra ya está escrita, fue inspirada por Dios, lo que Dios escribió, aleluya, ¿verdad? Aquí están todos los reglamentos para que nosotros podamos alcanzar lo que es, amado hermano, amado amigo, la vida eterna, gloria al Señor, aleluya. Hace como un par de meses, ¿verdad? Que tuvimos 2 o 3 meses más o menos, tuvimos una predicación bastante fuerte y hablamos de lo que la gente del mundo no quiere oír. Por supuesto, la gente de la iglesia sí desea escuchar la palabra de Dios. Y miren que recibimos un montón de testimonios, entre ellos unas personas que estaban en un ministerio de alabanza, amén, y habían 2 varones en ese ministerio de alabanza y que tenían vida homosexual y estaban en un altar sirviéndole al Señor, pero no fueron corregidos o no eran corregidos aquellas personas, porque muchas veces el líder que está enfrente, amén, le da temor predicar la palabra de Dios porque el pueblo se puede ir.
hablemos la palabra de Dios, amado amigo, amado siervo, usted que me está escuchando, que me está viendo, gloria al Señor. Otro siervo, amado hermano, ¿verdad? Tuvimos bastante testimonio, le digo, esto fue hace como 3 meses, no había nadie en la iglesia, se predicaba solamente aquí dentro de la iglesia, amén, ¿verdad? Y resulta que el pastor de esa casa no solamente tenía la esposa, sino que dentro de la iglesia tenía la otra. ¿Será eso el Evangelio de Cristo? Y muchas veces se paran este tipo de personas en los altares, amado hermano. Estas personas no eran de Honduras, ¿verdad? Y, ¿sabe? Pudieron agradecer ellos y decir, pastor, gracias, ¿verdad? No nos han hablado a nosotros así, pero necesitábamos eso, porque nosotros creíamos que eso estaba bien, amén, ¿verdad? Que subir al altar, estando, ¿verdad? Hombre con hombre en secreto y unidos, ¿verdad? Yo le llamo matrimonio. El matrimonio en ese término no existe. El matrimonio es entre el hombre y la mujer, gloria al Señor. Conocimos un montón de casos, ¿verdad? Y la gente tiene miedo a predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. La gente tiene miedo a hablar de Cristo. Verdaderamente, ¿verdad? Muchos líderes suben a los altares y predican acerca de Cristo, pero de una manera acomodada, amados hermanos. Aleluya. A Cristo no lo podemos acomodar. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos de acuerdo al reglamento que Él le ha dado a la iglesia para que podamos entrar en aquel día en santidad al reino de los cielos. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. El Samuel, ¿verdad? Está hablando con el Señor y el Señor le dice a Samuel, ¿verdad? Si ellos quieren otro, ¿verdad? Si esta gente está buscando otro u otra, ¿verdad? Déjalos entonces. No te desechen a ti, no te desechen a ti, no lo desechen a usted, no desechen a la que está sentada ahí, no desechen al varón de esta casa, no desechen a la familia, no desechen a este pueblo. Están desechando a Jehová de los ejércitos, amado hermano. El Señor le dijo a Samuel, tranquilo Samuel, haz lo que el pueblo te está diciendo entonces, amén, ¿verdad? Pero no te están desechando a ti, me están desechando a mí, dice el Señor. Aquí somos empleados de Cristo Jesús. Usted es empleado de Cristo. Hoy yo quiero felicitar a la hermana Sandra, ¿verdad? Yo he visto el crecimiento espiritual de nuestra hermana Sandra y hoy compartió algo bien hermoso y qué bonito. Me encantó lo que compartió la hermana, ¿verdad? A través de la red social de Facebook, gloria al Señor. Van a haber cosas que yo no voy a estar de acuerdo, amén, ¿verdad? Pero con sutileza se lo voy a decir, tanto a ella como a cualquiera de mis hermanos, y así lo he hecho con mi esposa y mis hijos también. Aleluya, gloria al Señor. ¿Verdad? Pero cuando se trata de felicitar el buen accionar dentro del Evangelio, hay que hacerlo, amados hermanos. Mi hermana Conchita ha estado, ¿verdad? Prácticamente en el día del sacrificio, gloria al Señor, aleluya. Y hay un propósito en el corazón de ella y yo sé que Dios va a responder a ese propósito. Aleluya. Dios va a responder, ¿por qué? Porque un ayuno también, ¿verdad? Es señal de que un pueblo se quiere consagrar, que quiera servir, que quiera alcanzar la misericordia y la gracia delante del Señor. Aleluya. Si quiere darle ofrenda de palma al Señor, hágalo en esta hora, pero désela fuerte, aleluya, a su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Libro de Hebreos, amén. Es una carta que escribió el apóstol Pablo a los hebreos. Aleluya. El apóstol Pablo quiere que los hebreos, amén, alcancen la santidad. Los hebreos están predicando tantas religiones. Habían tantas religiones de los escribas, de los fariseos, amén. Habían religiones que predicaban acerca de que no había resurrección, ¿verdad? Que no había nada de estas cosas. Habían religiones que en aquel tiempo se predicaban, ¿verdad? Que si el hombre tenía 7 mujeres en la tierra, esas mismas 7 mujeres tendrían el cielo. Aleluya. Pablo está dándole una enseñanza a los hebreos en el capítulo 12, verso 14. La Biblia nos enseña, aleluya, lo siguiente. Aleluya. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quisiera, amén, que el mundo pudiera entender esta parte, aleluya, que cuando alcanzamos la paz y la santidad, aleluya, las puertas para la iglesia, para ver al Señor, aleluya,
aleluya, están abiertas, aleluya, aleluya, porque el Señor quiere que lo veamos en santidad, que lo alcancemos en santidad, gloria al Señor. Sigan la paz, dice el Señor, pero sigan la paz con todos. Dentro de los testimonios que le estaba contando, que recibimos hace unos 3 meses, aleluya, ya me escribió una persona también en privado, ¿verdad? Y el programa se me hizo bastante largo también, amados hermanos. Se me hizo largo el programa en ese día, ¿verdad? Pero tuve que escuchar a todas aquellas personas. Y uno de ellos me dijo, aleluya, estoy congregándome en la iglesia tal, pero estamos de enemigo con el pastor. Y yo estoy sirviendo, pero nadie me ha corregido en ese asunto. Y yo estoy sirviendo en el altar. Amén. Gloria al Señor. Vea usted todas las cosas que estaban pasando y quedaron desnudas en aquel tiempo. No es ajeno, aleluya, a este tiempo también, que mucha gente está sirviendo en un altar y de repente está peleado con el hermano, está peleado con la hermana, está peleado, ¿verdad? O dejó mal testimonio en un lugar, o dejó un mal testimonio en otro lugar, ¿verdad? O este mal testimonio, pero sube un altar. El Señor le dice, sin la santidad, ¿verdad? Nadie verá al Señor. Busquen la paz, aleluya. Busquemos la paz, amada iglesia, amado pueblo que está en este lugar y el pueblo que está viendo a través de la televisión. Aleluya. Seguir la paz con todo y la santidad. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Perdonarnos. Aunque a usted no lo perdone, pero usted perdone. ¿Sabe qué sucede cuando usted perdona y aquella persona no le quiere perdonar? La Biblia enseña que ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de aquella persona que no quiso el perdón, que no alcanzó el perdón o que no quiso buscar el perdón. Amén. Ascuas de fuego amontona, dice la Biblia, sobre la cabeza. Aleluya. La Biblia nos enseña que tenemos que regresar al evangelio original. No es fácil, pero sí se puede. Es difícil, pero no imposible. Porque Dios es Dios de lo imposible. Aleluya. Consecuencias de no buscar la paz y la santidad. Vayamos a Hebreos capítulo 12, verso 15. Aleluya. Es el siguiente versículo prácticamente. La Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona está predicando en el altar y en su corazón hay una raíz de amargura, desgraciadamente, perdónenme, se lo voy a decir, desgraciadamente, la persona que sube a predicar a un altar, amén, ¿verdad?, contamina a todo el pueblo. Porque todos alcanzan también esa raíz de amargura. Volvamos a leer el verso y lo va a entender usted mejor. Dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura se extiende, como pólvora va corriendo la amargura. Dice que de repente usted no tiene amargura, pero si se deja contaminar, viene alguien, hermana, mire que yo escuché que estuvieron hablando así de usted, de aquel varón, de su hijo, de su hija, de su niño, de su nieto, de su nieta. Ah, en serio usted. ¿Y qué más le dijo? Ah, ya alcanzó la raíz de amargura. A eso se le llama contaminación en la Biblia. Aleluya. Y si una persona predica, amén, ¿verdad?, de ese tipo de cosas en el altar y teniendo heridas, teniendo espinas, teniendo dolor, teniendo envidia en el corazón, esa raíz de amargura se transmite, amados hermanos. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, buscar la paz con todos, aleluya, con todos, no dice con cierto número de personas, con todos, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya. Le damos palmas al Señor en esta tarde, amada iglesia. Dios es bueno. Aleluya. 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 Mire, amada iglesia, están prohibiendo en algunos lugares casarse. No te cases, hombre, llévatela. Llévatela. No, pero es que yo soy cristiano. No, ve, llévatela. ¿Verdad? Robátela si puedes. Robátela, muchacha. O
así nomás poder servir, no te preocupes, sin casarse, podés subir, podés, ¿verdad?, servirle al Señor. El casamiento que Dios reconoce, amén, es el casamiento de acuerdo a una ley, para que haya compartimiento, amén, ¿verdad? Lo que uno hace en la iglesia como pastor solamente es presentar a los hermanos, eso es lo que uno hace realmente. Pero el casamiento que Dios reconoce es el que tiene el hermano Rigoberto, el que tiene la hermana Zaida, el que tiene la hermana Tania, el que tiene la hermana Angie, el que tiene la hermana Conchita. Ese tipo de casamiento, amén, donde usted firmó un papel y se comprometió y hubieron testigos, aleluya, ¿verdad? Ese es el matrimonio que Dios reconoce. Repito, uno en el altar prepara un programa bien bonito para que todo salga bien bonito, amén, para terminar de consagrarlos en el altar. Pero el matrimonio, aleluya, es hermoso delante del Señor, ya sea el civil o ya sea el religioso, gloria al Señor, aleluya. Entonces, Hebreos 13:4, mire lo que dice la Biblia, para que podamos volver al Evangelio original. La Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Oiga, ¿cómo lo ve el Señor el matrimonio? Aleluya. No hablo solamente de los casados en la iglesia, sino primeramente de los casados a través de la manera civil, donde usted presentó un testigo o dos testigos, donde usted firmó, donde su cónyuge firmó, amén, gloria al Señor, donde sus hijos empiezan a ser como hijos legítimos. Es hermoso. Ese es el evangelio original, amados hermanos. Ese es el evangelio original. Amén. ¿Verdad? Pero muchos quieren subir a los altares, bendito sea el nombre del Señor, amén, sin casarse ni por la ley ni por la iglesia, sino que suben a los altares, ¿verdad? Y empiezan a dar un ejemplo, un mal ejemplo de contaminación. Ese mal ejemplo de contaminación contamina al resto de la iglesia. Un poco de levadura, ¿qué hace? Leudar toda la masa. Pues un poquito de levadura nada más. Y toda la masa, ¿verdad?, queda leudada. Por eso le digo, amada iglesia, lo que a usted se le predica, ¿verdad?, o lo que usted oye, escudriñe en su Biblia si es verdad. Porque muchas veces, ¿verdad?, la gente sube por emoción a un altar y pega aquellos grandes gritos, ¿verdad? Y creemos muchas veces que a través de los gritos, aleluya, vamos a convencer al mundo. No somos nosotros. Hay alguien que se encarga de convencer al mundo de pecado y ese se llama Espíritu Santo de Dios, aleluya, que se encarga de convencer al mundo de pecado. Le da palmas al Eterno en esta preciosa hora. Aleluya. Es bonito lo que escuchamos, amén, en Hebreos 13:4, pero hay una parte que muchos no quieren oír, bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 13:4 dice la Biblia: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero luego dice: pero a los fornicarios, a los que están en unión libre, amén, a los que no han, que ya tienen 2, 3, 4, 5 hijos, pero que todavía lo están pensando, a los que tienen 3 o que sea cualquier cantidad, ¿verdad?, de nietos y todavía lo están pensando. ¿Qué dice el Señor? Aleluya. Dice la Biblia: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese es el evangelio que la gente, que el mundo no quiere oír. Y usted sí lo está escuchando porque tiene oídos espirituales, pero mucha gente allá afuera, amén, que están sirviendo, que dicen cualquier grosería, que dicen hasta malas palabras, amén, son los que muchas veces usted los va a ver con privilegios en muchas iglesias. Honroso sea en todos el matrimonio. No es verdad, si es honroso el matrimonio, el mundo debería alegrarse y jamás huirle al matrimonio, gloria al Señor, sino consagrar cada casa. Señor, esta casa es tuya, ¿verdad? Josué declaró en 24:15: mi casa y yo serviremos al Señor. Él consagró su casa delante del Señor, aleluya. Sé que poco a poco, ¿verdad?, la iglesia se va a ir consagrando, amén, pero hemos tenido tiempos de consagración aquí en la iglesia, aleluya, que los hogares, amén, han sido presentados delante del Señor, aleluya. Entonces, para culminar todo el versículo de Hebreos 13:4, la Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio
y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aleluya. Aleluya. El evangelio original, ¿verdad?, nos exhorta a ordenar la casa, honrosos en todos el matrimonio. El evangelio original, amén, también nos exhorta, aleluya, para que podamos soportar lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Cuando usted escuche una palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios, aleluya, ¿verdad?, que viene con exhortación, amén, no es, aleluya, para que ninguno se pierda, sino para que todos regresemos al arrepentimiento. Lo voy a llevar ahora a Hebreos capítulo 13, verso 22. El evangelio de la exhortación, el evangelio original de Cristo. Jesucristo peleó tanto, ¿verdad?, con la palabra, con los escribas, con los fariseos, con los soldados romanos, y les hablaba, amén, fuertemente de la palabra. Gloria a Dios. Entonces, en Hebreos capítulo 13, verso 22, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los hebreos: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Gloria al Señor. Soportemos, iglesia. Soportemos la palabra de Dios, soportémosla. Soportémosla, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es gozo, la palabra de Dios es bendición, la palabra de Dios es vida eterna. Escudriñad las escrituras, le decía Jesús a su pueblo, porque en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le damos palmas al Señor, amada iglesia, que esta tarde el evangelio original escudriña, lee, analiza y estudia. El evangelio original escudriña, lee, analiza y estudia. En el grupo de los hermanos de la iglesia, amén, yo me admiro de nuestro hermano Melvin. Nos comparte textos bíblicos. Lo hacemos casi todos ahí en el grupo también, ¿verdad? Y cuando no compartimos nosotros, si vemos que un hermano compartió algo, decimos amén. Amén, ¿verdad? El hermano Melvin se encarga muchas veces de compartirnos algunos textos bíblicos. Yo lo mismo hago en un grupo de pastores en el cual estamos agregados también. Amén. Lo mismo hago, ¿verdad?, con otros hermanos de otros países, compartir algún texto bíblico, a veces en inglés, a veces en español, o a veces en portugués, que más o menos son las lenguas que he aprendido a manejar. Gloria al Señor. Dios es bueno, la palabra es vida. David decía: qué dulce es esa palabra, más dulce que la miel. Aleluya. David disfrutaba lo que es la palabra de Dios. San Juan 5:39, la Biblia dice, Santo Evangelio según San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, aleluya, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna, amado hermano? Aquí está en la palabra de Dios. Aleluya. Si usted obedece los mandamientos, por ejemplo, no matarás, usted está alcanzando la vida eterna. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, usted está alcanzando la vida eterna. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, amado hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir lo que es la palabra de Dios, porque aquí está el testimonio de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señor. Aleluya. Una vez más, podemos darle palmas al Señor en esta tarde. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Proverbios 1:32 al 33. Con esto vamos a ir finalizando. Se nos ha terminado el tiempo. Mientras usted lo esté encontrando, quiero decirle que mañana lunes yo le estaré informando cuál va a ser el nuevo horario de culto. Yo lo voy a llamar uno por uno el día de mañana. Los que tienen WhatsApp, yo se los dejo en el WhatsApp, amados hermanos, ¿verdad? Los mismos grupos nos vamos a estar congregando. Amén, ¿verdad? Pero hay oportunidad para las personas que quieran venir siempre, para que se vean más bonitos, ¿verdad? Los cultos. Ya no estamos en cuidados intensivos. A usted se le tuvo en cuidados intensivos. No estuve enfermo, ¿verdad? Pero estuve en cuidados intensivos y 2 días a la semana llegaba el médico a darle ahí la receta médica. 2 veces a la semana. Gloria al Señor. Amén. Entonces, pero ahora no, ya usted puede recibir
recibir el pan del cielo, ¿verdad? Los 5 días de la semana que tenemos culto. Ya no está en cuidado intensivo, ya salió usted de esa sala. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Le decía, libro de Proverbios, capítulo 1, verso 32-33. La Biblia dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aleluya. Mire, esta palabra cuesta entenderla, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Gloria al Señor. La gente que no conoce de la palabra de Dios y que predica cualquier cosa creyendo que lo está haciendo para Dios, aleluya. La Biblia dice que el desvío de los ignorantes, ¿verdad?, los llevará también a un lugar de condenación. La Biblia dice claramente, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Muchas iglesias predican el evangelio de la prosperidad, de más porque usted va a recibir más. Esa es la enseñanza que muchas veces se enseña en muchos lugares, amén. De esto porque usted va a recibir lo otro, de esto porque para usted viene una gran bendición, aleluya. Entonces la Biblia dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Este es el evangelio que la gente no quiere escuchar, que el mundo no quiere escuchar, amados hermanos. Ahora el verso 33 dice la Biblia: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quién está con usted? Se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Denle palmas al Señor en esta hermosa tarde. Dios es bueno, amada iglesia. Aleluya.